Buen día, niños y niñas de cuarto año básico. Espero que se encuentren muy bien en su casa y que cuenten con mucho ánimo para aprender. El día de hoy comenzamos la unidad 2, el género lírico. Esta unidad ya la vimos el año pasado y en esta unidad, cuando estaban en tercero básico, trabajamos las rimas y para que ustedes recuerden bien más o menos qué fue lo que vimos. Vimos los poemas y también trabajamos con las payas y muchos de ustedes crearon payas y me enviaron sus videos donde con la familia o solitos jugaban con payas. Este año vamos a recordar lo que vimos el año pasado y además vamos a aprender nuevos conceptos que están relacionados con el poema y el género lírico, que es el género que engloba al poema, las canciones, las odas, los himnos, las payas, entre otros recursos líricos. Pero ahora nos vamos a abocar a aprender lo que necesitamos para este año. Así que mucha atención a lo que viene y toma apunte de aquello que no recuerdas. Antes de comenzar, vamos a recordar pasos que son súper importantes para poder aprender y concentrarnos de manera correcta. Ubicarnos en un espacio limpio, ordenado, iluminado y alejado de distracciones. Por lo tanto, estar lejos del televisor o de la radio o de algún lugar que haya mucho movimiento en la casa. Tener todos los materiales a mano. Si vamos a necesitar el texto, tener el texto de estudio, el cuaderno, los lápices, la guía para trabajar y no estarnos parando a cada rato, así no nos distraemos. Tener las manos limpias. ¿Por qué es bueno tener este hábito? Porque recuerden que cuando regresemos a clase, lavarnos las manos va a ser un hábito. También el uso del alcohol gel, ¿verdad? Entonces debemos tener las manos limpias, tener este hábito bien desarrollado y también para evitar manchar el material de estudio. Debes sentarte derecho o derecha apoyando la espalda en el respaldo de la silla. Así evitamos dolores de espalda y tener problemas en la espalda, en los hombros a futuro. Y por último, la motivación a estudiar. La motivación a estudiar es algo que nace de ti. No lo puede dar la mamá, el papá, la tía, la abuelita, el primo, la prima o el adulto responsable que esté a cargo tuyo, sino que es algo que nace de ti. ¿Se acuerdan que en clases, desde que estábamos en segundo básico, desde que eran muy chiquititos, yo les decía que la motivación es el motor que tenemos para aprender? Entonces es súper importante que tú determines que te vas a poner a estudiar, a trabajar, que es el momento que tenemos que hacerlo, porque recuerden que nuestro cerebro es flojito, no le gusta trabajar. Entonces tenemos que acostumbrarlo y darle la orden de que ahora vamos a trabajar, vamos a estudiar. Y que la educación es súper importante porque es la llave para tener un buen futuro. Y la educación no solamente es responsabilidad de la escuela, sino también de las familias. Es responsabilidad compartida, 50% y 50%. Por lo tanto, agradezco a todas las familias que están apoyando a los niños en esta situación, ¿cierto? En esta nueva modalidad de estudio que hemos tenido que acostumbrarnos de a poquito, algunos todavía se están acostumbrando, porque estamos en una situación de pandemia a nivel mundial. Y hay muchos niños, muchas familias que están en las mismas situaciones que nosotros, donde tenemos que adaptarnos y dar nuestro mayor esfuerzo para poder lograr los aprendizajes. Ante cualquier duda, consulta o apoyo adicional que necesiten, recuerden que me contactan por WhatsApp y agendamos una videollamada para poder explicarles y apoyarles, ¿cierto?, en este proceso.
Esta corresponde a la primera clase de lenguaje, y como la mayoría tuvo acceso a las guías el día de ayer, 3 de agosto, vamos a comenzar hoy, miércoles 3 de agosto, con la primera clase, ¿ya? Así que ahí corregimos la fecha y vamos a colocar miércoles 3 de agosto del 2021. Los objetivos de esta clase, primero es leer en voz alta. Vamos a seguir trabajando la lectura en voz alta porque debemos mejorar la fluidez lectora y la calidad de lectura. Y acá detallo lo que hay que hacer en el proceso de la lectura en voz alta. Hay que decir las palabras sin error y de manera fluida. Aunque ocasionalmente hagan lectura silábica en palabras que desconocen respetando signos de puntuación. ¿Qué significa eso? Que quizás en algún momento vas a encontrar una palabra que tú no conoces. Entonces, en ese momento, tú no vas a leer esa palabra de forma fluida, porque como es desconocida, la estás leyendo por primera vez. Entonces, lo más probable es que realices una lectura silábica. ¿Qué es una lectura silábica? Por ejemplo, ocasionalmente, ¿ya? Eso sería una lectura silábica. Entonces, si te encuentras con una palabra que es desconocida y la vas a leer de forma silábica, no hay problema. Pero las palabras que ya conoces, ya deberías leerlas de forma fluida. También debemos respetar los signos de puntuación, de exclamación y de interrogación, adoptando la entonación que propone el sentido del texto. O sea, el signo de interrogación, recuerden que es de pregunta, por lo tanto, cuando yo me encuentro con un signo de interrogación, debo leer en tono de pregunta. ¿Qué te pasó? ¿Qué hora es? Debo dar una entonación que corresponde. La exclamación es donde elevo la voz. Quizás puede ser, ¡ay! Me pegué en el dedo. ¡Ay! Me encontré con un monstruo. Entonces les doy entonación al texto, ¿ya? Para las personas que están comenzando a mejorar su lectura, recuerden que desde que estábamos en segundo básico y estábamos practicando la lectura en voz alta, yo les decía que cuando nos encontrábamos con una coma, mentalmente contábamos tiempo 1 y seguíamos leyendo. Con un punto seguido contábamos mentalmente 1, 2 y continuábamos leyendo. Con un punto final o un punto aparte contábamos 1, 2, 3 y continúo leyendo lo que sigue. Entonces, esto va a mejorar nuestra velocidad lectora y nuestra comprensión, ¿ya? Mientras más rápido, más fluido vamos a leer, mejor va a ser nuestra calidad de comprensión. Y el número 2, extraer información explícita de un texto de forma oral o escrita. El género lírico. ¿Qué es el género lírico? El género lírico pertenece al grupo de los textos literarios. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en versos, en las cuales se expresan sentimientos y emociones. Entonces, si yo hiciera una pregunta en la cual digo, ¿cuál es el propósito del género lírico? O el propósito de este texto en una prueba, por ejemplo, y aparece una canción. Entonces, tú deberías responder, el propósito es expresar sentimientos y emociones. En la unidad anterior, en la unidad 1, estudiamos el género narrativo. Y en el género narrativo estaba el cuento que nos entretiene, ¿cierto? La fábula que nos deja una moraleja o enseñanza, la leyenda que busca justificar eventos que surgen en una localidad determinada. Por ejemplo, en Viña, Valparaíso, en Alemania.
y los mitos que buscan justificar situaciones o eventos naturales que ocurren a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, esos son los propósitos de esos tipos de textos que vimos en la unidad 1. Pero el propósito de los textos que vamos a ver ahora, que pertenecen al género lírico, todos tienen el propósito de expresar sentimientos y emociones. La máxima expresión del género lírico, o sea, el tipo de texto más popular, el que más se utiliza, es el poema. El poema es un conjunto de versos agrupados en estrofas. La persona que escribe un poema se llama poeta o poetisa. El lenguaje figurado. Vamos a recordar qué es el lenguaje figurado. Perdón. Vamos a recordar qué es el lenguaje figurado y para ello vamos a compartir un video. Oh, amable destino, ¿qué me has preparado para hoy? ¿Viajaremos como nubes en el cielo para aterrizar como aves en estos ilustres aposentos? ¡Ay, vida! Me haces más feliz que una perdiz cuando a mis amigos de tercero y cuarto básico encuentro por aquí. Tan feliz como cuando un calcetín encuentra a su pareja y tan ansiosos como cuando el panal llega a la reina abeja. ¡Ay! ¿Por qué estoy hablando así? ¿Qué me está pasando? Parece que desde que me probé este vestido, que por lo demás tengo una fiesta de disfraces, empecé a hablar con frases extrañas y curiosas. Al parecer estaba recitando un poema. ¿Será este vestido un vestido mágico? Creo que tenemos que descubrir qué es este lenguaje tan especial. ¿Me acompañan? ¡Genial! Soy Catalina y esto es Aprendo TV. Oh, queridos chicuelos, venid rápido como gacelas, que el tiempo se nos escapa como agua entre los dedos. ¡Ay, este vestido me sigue haciendo hablar así! Pero mejor me lo dejaré porque quizás nos ayuda a entender mejor lo que está pasando. Lo primero que tenemos que recordar es que los poemas son textos literarios donde los poetas expresan con palabras las emociones que están sintiendo. El poeta brinda un nuevo significado a las frases, lo mismo que hacemos nosotros cuando decimos frases como «mi amigo es un cerebro», cuando en realidad lo que queremos decir es que nuestro amigo es inteligente. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de lenguaje? Veamos las alternativas. 1. Lenguaje literal. 2. Lenguaje figurado. ¿Cuál será? ¡Exacto! Lenguaje figurado. Y ese es el que se usa en los poemas, donde las frases y las palabras tienen un significado distinto al habitual. ¿Cómo? ¿Quieren un ejemplo? ¡Genial! Entonces veremos cómo se usa el lenguaje figurado en este poema que se llama Volantín, escrito por Robinson Saavedra, un poeta chileno. Dice así: pájaro de papel, canta para las nubes una canción de piel. ¿A qué se refiere con pájaro de papel? Veamos las alternativas. 1. Grullas de origami. O 2. Un volantín. Tal cual. Un volantín, tal como se llama el poema. ¿Y por qué creen que el poeta asocia un volantín a un pájaro? Exacto, porque comparten cualidades como ambos se mueven, se alejan, se acercan y vuelan. ¡Excelente! Sigamos leyendo.
se iría a las estrellas si no fuera por el hilo. Él que nació en esos jardines conoce a ojos cerrados el camino. ¿Qué representa la palabra jardines en el poema? Veamos las alternativas. 1, el cielo. 2, el pasto. Pensemos bien. ¡Excelente! La palabra jardines es usada para hablar del cielo, donde el volantín acostumbra estar. Muy bien, ahora leamos la última estrofa. Pero es un velero anclado en el aire. Volantín, dulce imagen de niño entre el cielo y la tierra. ¿Qué sentimiento expresa sobre el volantín? Número 1. Felicidad al saber que el volantín se mueve por los aires. Número 2. Tristeza de que el volantín esté amarrado a la tierra por el hilo. Piensen bien, ¿cuál de las dos? No saben cuál elegir, ¿cierto? Eso es, porque las dos son correctas. Muchas veces los poemas nos pueden provocar más de un sentimiento, como en este caso, felicidad y tristeza. Y ahora veamos todo el poema por completo y busquemos cuáles son las frases o expresiones que se refieren al juego de elevar volantín, pero sin usar la palabra volantín. A ver, pongan mucha atención, veamos bien cuáles serán esas expresiones. ¡Excelente! Podemos ver dos expresiones. Pájaro de papel y velero anclado en el aire. ¡Muy bien! ¿Les cuento algo? El lenguaje figurado no se encuentra solamente en los poemas. ¿No me creen? Se los mostraré. ¿Se acuerdan de esa canción de la película Coco? Una muy bonita que se llama Recuérdame. ¡Sí, esa! Veamos esta estrofa. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Como bien sabemos, las guitarras no son personas, por lo que no pueden llorar. Entonces, ¿a qué se referirá con la expresión si mi guitarra oyes llorar? Veamos las alternativas. Número 1. La guitarra tocará una canción triste. Número 2. La guitarra se romperá. Muy bien. Quiere transmitir que la guitarra tocará una canción triste. Esta estrofa utiliza un lenguaje figurado para expresar que a pesar de la distancia que tengan dos personas que se amen, pueden recordarse y anhelar un reencuentro. ¡Ay, qué lindo mensaje!, ¿cierto? Ahora, mis incondicionales camaradas, que ya entiendo lo que es el lenguaje figurado, puedo decir que no se me ha caído ningún tornillo. Es decir, que no he perdido la razón. Y además, puedo decir que ustedes son una mina inagotable de conocimientos. O sea, que saben mucho y que nosotros podemos seguir compartiendo y aprendiendo juntos. ¿Ven? Podemos encontrar el lenguaje figurado en muchas partes. Los invito a estar muy atentos en las canciones, poemas y a su alrededor para que puedan analizar su significado. Soy Catalina y no se vayan, que nos volvemos a encontrar en unos instantes. Qué buena explicación del lenguaje figurado acabamos de ver y escuchar en este video. Les recomiendo, si tienen la posibilidad en su casa, de ver el canal TV Educa, donde aparecen este video y muchos más que nos ayudan en el proceso de aprendizaje, y son videos que ha programado el Ministerio de Educación para complementar nuestra educación, nuestro aprendizaje. Ahora necesito que tengas
tu guía a mano, el módulo A, la primera clase de lenguaje, y vamos juntos a ir leyendo la información. Esta información que tengo acá está en tu guía, ¿ya? Y acá explica lo que es el poema. El poema es un texto literario que tiene como propósito expresar ideas, sentimientos y emociones, además de contar historias, como en el caso de El cocodrilo Camilo. Y es un poema que viene para trabajar un poquito más abajo de esta guía, ¿ya? Para lograr su propósito comunicativo, el poeta hace uso de ciertos elementos formales y recursos como la sonoridad del lenguaje y las figuras literarias. Cuando hablamos de la sonoridad del lenguaje, estamos hablando de las rimas, ¿ya? Los elementos formales del poema son, tenemos acá la idea central, que es el poema. Y los elementos formales son el verso, que es cada línea del poema, la estrofa, que es un conjunto de versos separados por un espacio, y la rima, que es la igualdad o semejanza de sonidos finales entre distintos versos. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos un poema que se llama Botoncito. Y acá, fíjense la flechita que acaba de aparecer, está mostrando esta línea. Y esta línea corresponde al verso. Cada línea del poema se llama verso. Entonces acá tenemos un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos. También podríamos decir primer verso, segundo verso, tercer verso, cuarto verso. Ahora, acá tenemos un conjunto de versos. Y este conjunto de versos se llama estrofa. Lo que acabo de encerrar, ¿qué es? ¿Un verso o una estrofa? Piensa. ¿Tienes la respuesta? ¿Será un verso o será una estrofa? Muy bien, es una estrofa. Y veamos a continuación. ¿Qué está pasando? Hay líneas rojas. ¿Y qué me estarán señalando estas líneas rojas? ¿Mm? ¿Qué serán estas líneas rojas? Son los cuatro versos. Muy bien, tenemos un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos. Estas líneas rojas están señalando a cada uno de los versos que componen esta estrofa. Entonces, esta estrofa está compuesta por cuatro versos. Maravilloso. Existen dos tipos de rima. Ahora vamos a ver las rimas. En segundo básico, en tercero básico, hemos visto la rima consonante. Y la rima consonante es muy fácil de identificar porque es la repetición en dos o más versos de la igualdad de sonido que se produce en todas las letras vocales y consonantes desde la última vocal acentuada. Por ejemplo, se espantó. ¿Con qué sonará? Con tomó. Muy bien, pero esa es otro tipo de rima que vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá tenemos destacadas dos palabras: luces, bruces. Y la terminación ses
ses, ¿cierto? Terminan igual. Luces, bruces. Ses, ses. Entonces, si nos fijamos, terminan con la misma vocal y la misma consonante. ¿Ya? Las consonantes, en este caso sería S, S. Y también tenemos el caso de la C, ¿cierto? Que también en este caso coincide. En la rima asonante, que es como lo que vimos delante con espanto y tomó, la repetición se da en 2 o en más versos, pero esta igualdad de sonido que se produce es solamente en las vocales, desde la última vocal acentuada. Por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo con estos versos que están aquí abajo. Yo muy nerviosa corrí, que es la palabra que está ahí destacada. Si se dan cuenta, el gris es más clarito. A casa del boticario. Su botica revolví hasta hallar un diccionario. Corrí y revolví. Riman, suenan, pero la diferencia está en que la consonante es diferente. Te das cuenta que acá tenemos en la primera doble R y acá tenemos V. A diferencia de la rima sonante donde se repite vocal y consonante, acá solamente se repite la vocal. Manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Desarrollar las actividades que se presentan en tu set de trabajo módulo A, número 5. ¿Qué actividades debes realizar? Las actividades que se presentan en la página 4 y 5. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo. De tener dudas, escribe un WhatsApp a la profesora Judy o a la profesora Paulina. Vamos a ver qué tenemos en nuestra guía de trabajo. En el módulo A, que es el periodo de trabajo del 2 al 13 de agosto, vamos a ir a trabajar acá, donde dice actividad número 1. Recuerden que la fecha se modifica porque ustedes retiraron la guía el día de ayer y comenzamos a trabajar hoy, ¿ya? Acá en el inicio vas a encontrar lo que expliqué durante el transcurso de la clase. Y luego viene la actividad a realizar, que es la actividad del cocodrilo Camilo. Vas a leer atentamente el poema y luego vas a responder las preguntas que se presentan. Recuerda que también una estrategia de comprensión de lectura es conocer primero las preguntas y luego leer. Puedes hacer el método que más te acomode. La primera pregunta dice que debes explicar por qué el cocodrilo Camilo se cayó de la bicicleta. Por lo tanto, es necesario leer el poema para responder. La pregunta número 2 dice, ¿qué cualidades internas tiene el cocodrilo Camilo? Explica a partir de información que entrega el poema. Cuando estudiamos en la unidad 1 las características físicas y psicológicas de los personajes, las características físicas corresponden a aquellas características o cualidades externas, lo que podemos ver, el color de pelo, de ojos, estatura, etc. Pero las cualidades internas o características internas del personaje tienen que ver con aquellas características psicológicas, lo que no podemos ver, pero sí podemos percibir. Ejemplo, si es amistoso, si es peleador, si es enojón, si es alegre, si es solidario, si es amoroso. Entonces, para descubrir cuáles son las cualidades internas que tiene el cocodrilo Camilo, vamos a leer el poema y vamos a buscar la información. ¿Será amistoso? ¿Será juguetón? ¿Cómo será el cocodrilo Camilo? Para eso
vamos a leer comprensivamente y responder. En la pregunta número 3, tenemos que identificar lo que trabajamos en clase. Identificar estrofas y versos. Entonces, tenemos que identificar cuántas estrofas tiene el poema. ¿Tendrá 5, 4, 3, 6, 10? ¿Cuántas estrofas tiene? Y vas a escribir el número. Y luego vas a contar la cantidad de versos totales que tiene el poema. ¿Cuántos versos aparecen en total en el poema? Y vas a responder. Entonces, acá donde estoy moviendo la flechita, el cursor, aquí vas a responder, vas a escribir el número de las estrofas que tiene el poema. Y acá, ¿cuántos versos en total tiene el poema? En la número 4, acá, vamos a identificar rimas. Por ejemplo, en la primera estrofa tenemos bicicleta y piedra. Esta sería una rima asonante, porque solamente coinciden las vocales. En la segunda estrofa vamos a identificar la rima que tú logres ver. ¿Ya? La que logres identificar. ¿Será una rima consonante o será una rima asonante? No pido en este caso que escribas al lado si es una rima asonante o consonante, solamente que escribas las palabras que riman. En la segunda estrofa, en la tercera estrofa, en la cuarta estrofa, en la quinta y en la sexta estrofa. Y por último, ¿en qué se parece un poema con rima a una canción? ¿En qué se parece un poema con rima a una canción? Piensa en tu respuesta y escríbela. Si tienes cualquier duda o consulta, me contactas vía WhatsApp. Nos vemos en una próxima clase.